Buenos días. Buenos días. Bueno, damos la bienvenida a todos y que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar, hermanito Lester, por favor. Vamos a poner este servicio de estudio en manos de Dios y vamos a estar orando. Nuestros móviles, por favor, en vibrar, ¿vale? Gracias. Bueno, oramos. Jesús, gracias, Señor, por darnos la vida primeramente, este otro día precioso que nos está regalando. Y te damos gracias porque siempre nos mantienes unidos, Señor, como familia y hijos tuyos. Te pedimos, Señor, y que ponemos en tus manos el hermano que está en mañana, que tú, Señor, hables a través de él, Señor, para que nosotros entendamos de la mejor manera, Señor. Que siempre lo pongamos en tus manos y siempre nos instruyen a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar este pequeño estudio que traemos esta mañana. Vamos a estar estudiando un nuevo libro. Ya la semana pasada finalizamos el libro del profeta Oseas. Oseas sabemos que fue un profeta menor y este profeta hizo grandes cosas porque Dios ordenó que fuera y se casara con una mujer de adulterio, cosa difícil que podemos entender. Pero luego este profeta fue obediente y dio a entender que con su matrimonio y su ejemplo de restauración, Israel debería hacer lo mismo. Entonces, así como un matrimonio se duele cuando hay una tercera persona adentro, y hay un dolor de parte del esposo y del esposo porque se fractura un matrimonio, ese es el dolor que sintió Dios cuando Israel se fue en pos de dioses ajenos. Hoy toca Malaquías. ¿Pero por qué elegí Malaquías? Bueno, hay una razón importante, es porque el profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y este profeta sirvió en Judá. Judá es una de las 12 tribus de Jacob. Sabemos que, vamos a ponerlo muy sencillo, de los inicios de la tierra, sabemos que el primer hombre es Adán, luego de Adán viene la generación de Noé, que se reseteó la tierra, hubo un reinicio por el gran diluvio, y luego de los hijos de Noé vinieron lo que es el padre Abraham, lo que es Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, pero Jacob fue escogido por Dios y le dio 12 hijos, de los cuales le repartió la tierra prometida de Canaán. Y a cada uno le dio un pedazo de tierra. Y ellos gobernaron sobre esos pedazos de tierra, la que fluye leche y miel. En este caso, Judá es un hijo de Jacob que tiene un pedazo de tierra. Importante, de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Es el linaje. De Judá proviene Jesucristo. Entonces, este profeta Malaquías estuvo en la tribu de Judá llevando palabra de Dios. Y es el último profeta. ¿Qué significa su nombre? Significa mi mensajero. Malaquías es el significado de ese nombre, es una palabra hebrea, y mensajero de Dios, mensajero de Jehová. Siendo algo importante que me acabo de recordar, este profeta, los profetas anteriores, su trabajo fue la reconstrucción, bienvenida hermana, fue la reconstrucción del templo de Dios. Los reinos de la tierra, me refiero a Babilonia, Medo-Persa, griego Alejandro Magno y el Imperio de Roma, siempre se encargaron de luchar y oprimir y destruir. Entonces, con el reino de los Medo-Persa, primeramente es el que está viviendo este profeta. Es una transición, óigase bien, para que te ubiques en el tiempo. El Medo-Persa, luego viene el Imperio griego y luego viene el Imperio de Roma. Año 430 a.C., es decir, en el año 0 nace Jesús. Divide la historia. Bienvenidas hermanos, Dios les bendiga. En el año 0 nace Jesús, por eso es que se cuenta antes del nacimiento de mi Señor y se cuenta ahora después del nacimiento de Cristo. Él divide la historia. Ahora, hazte la pregunta, fíjate lo importante que es Jesús.
que se ha dividido el conteo de los años, o sea, se partió ya. Aquí no se va a seguir contando, sino que contamos un nuevo año. ¿Por qué? Porque grandes y maravillosas cosas iba a hacer Jesús, por eso que se empezó a contar de nuevo. Entonces, estos profetas antes de Malaquías reconstruyeron el templo destruido por Babilonia. El rey Nabucodonosor, cuando captura a Israel entero, las 12 tribus, o todo lo que se llevó cautivo, destruyó todo. El propósito de este rey opresor era borrar de la mente, del corazón de Israel, la forma de adoración a Dios. Es un modelo muy seguido actualmente donde quieren los gobernantes de las naciones borrar tus ideas, quitar tu conocimiento y que tú no sirvas a Dios. Entonces ahí eso es algo muy particular en los opresores. Y estos antiguos profetas, como fue Ageo, como fue Nehemías, como fue Esdras, se encargaron de reconstruir el templo. Luego el templo está reconstruido, todo está en orden. El exilio de Babilonia ha terminado, 70 años pasaron de esclavitud, ya eso terminó. Llegó el libro de Malaquías, 430 años. Vamos a ver cuál es el propósito de este libro. Es un mensaje a Dios, a un pueblo terrenal. Israel fue dirigido este libro fue dirigido al remanente que había retornado de la cautividad de Babilonia. Entonces ellos estuvieron bajo Nabucodonosor en el imperio babilónico 70 años de cautiverio. Ellos salen libres y empiezan otra vez a retomar lo que es la palabra del Señor, comienzan otra vez a retomar lo que era el sistema sacrificial, que le llaman así al Levítico, o lo que es la ley de Moisés. Entonces, pero tiempo después, que ya todo está en orden, que todo está muy tranquilo, ellos no se siguen haciendo cosas importantes para Dios. Es decir, como Israel ya no tiene guerra, como no hay opresores contra ellos, está un pueblo relativamente tranquilo. Podemos ponernos en nuestro caso en Madrid, no hay guerra, no hay ningún opresor, estamos realmente cómodos aquí, hay libre culto, ahí podemos orar tranquilamente. El pueblo empieza a hacerse preguntas por la exhortación del profeta, porque el profeta llega y les dice: ustedes, que están muy cómodos, se olvidaron otra vez de lo que es el servir a Dios. Y el pueblo empieza a preguntarse. Todas estas preguntas se las hace el pueblo al profeta Miqueas, para que Miqueas consulte a Dios y les dé una respuesta bíblica o de parte de Dios de estas preguntas que se hace el pueblo. Entonces son preguntas, yo le llamo preguntas de incredulidad o preguntas de estar en desacuerdo con las cosas de Dios. Entonces, ¿en qué nos amaste? Dios les dice a ellos: yo te he amado y ahora tú te has apartado de mis amores. ¿En qué nos amaste? O sea, como que viendo ellos, como que yo no he visto en qué me has amado, mi Señor. Y Dios le dice: sí, cuando tú comes, yo te estoy alimentando. Cuando tú bebes agua, yo te la estoy surtiendo. Cuando no hay guerra que te están oprimiendo, eso es lo que ocurre. Entonces, es algo que tenemos que entender, de que puede ser lo que ocurre en este momento. Entonces hay preguntas como ejemplo: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, el pueblo se pregunta: si yo me estoy congregando y yo te alabo, yo te sirvo, mi Señor, ¿en qué te estoy menospreciando? ¿O en qué te hemos deshonrado? ¿Por qué? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos devolvernos? ¿En qué hemos robado? ¿En qué hemos hablado contra ti? Fíjate todas las preguntas. Son 4 capítulos del libro de Malaquías que se hace el pueblo. Y ahora esas preguntas las vamos a contestar poco a poco a raíz de todo este estudio. El ambiente de la época: ubícate que están en Jerusalén, el templo está reconstruido, ya de hacía casi un siglo, pero el pueblo se había vuelto negligente en su adoración. Una persona que se vuelve negligente no es que deja de adorar a Dios. Oído con esto. Una persona negligente no es la que deja de servir a Dios, no es la que deja de congregarse, no. Es que, vuelvo al caso del profeta Oseas, ellos están en la presencia de Dios, pero su corazón está lejos de mí. Es como que, y fíjate cómo lo dice Oseas con su matrimonio: yo duermo con mi esposa, pero ella está lejos de mí. Yo estoy con ella, pero no estamos juntos. O sea, ¿cómo es eso posible? Bueno, espiritualmente sí es posible, porque a veces estamos con una persona, pero si no hay una correcta relación armoniosa, simplemente podemos estar juntos y no convivir, estamos juntos y no tener una relación correcta. Entonces tú puedes estar
en la casa de Dios, pero con una mala relación con Dios. Eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Entonces, el mensaje principal es la relación del pueblo con Dios, que se adoptó. Ese es el mensaje de Malaquías, la relación con Dios. Entonces, profetas contemporáneos como Malaquías, no hay. Es el último profeta. No existe otro. Imagínate este momento tan increíble. Ubícate 430 años antes de Cristo y solamente está Malaquías. Y tú dices, ¿quién es el que lleva palabra de Dios? Solamente queda uno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Dios está haciendo tal cosa? Contenido a grosso modo. Tenemos la introducción, el amor de Dios por Israel. Vemos aquí cómo va desglosándose todos los capítulos del 1 hasta el 4. Lo que va a hablar es las culpas que presenta Dios hacia ellos, las ofrendas que no les agrada a Dios, el comportamiento impío de los sacerdotes. Esta palabra es una palabra compuesta. In significa sin, pío significa Dios. Entonces hay un comportamiento de sacerdotes que están sin Dios. Entonces el comportamiento impío del pueblo también. La abominación, la admonición de Jehová, el juicio venidero, el llamamiento al arrepentimiento, el día de Dios, el fin, Moisés y Elías. Todo ese es el contenido de este libro. Seguimos hablando un poco. El último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, que es el que vamos a estudiar, para que volviese Dios a hablar a través de un hombre, transcurrieron 400 años. Malaquías se suspende el profeta, ya no hay más, pasan 400 años y llega uno más en el Nuevo Testamento y se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que vamos a encontrar en Marcos capítulo 3. Entonces fíjate, del libro de Malaquías, que es capítulo 3, verso 1, mira lo que dice el mismo Malaquías, a través de Dios. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor en quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje se cumple en el Evangelio de Marcos, Nuevo Testamento. Como está escrito el profeta Isaías y el profeta Malaquías, como lo vamos a estar leyendo, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Estamos hablando del Juan el Bautista. ¿Cómo se sentirían ustedes? Muere Malaquías, o que Malaquías es el último profeta, y vivas 400 años sin saber de Dios. Ese es el contexto de este libro. Ese es el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, esta es la introducción hacia este libro. Entonces, vamos a empezar a estudiar versículo 1 y no vamos a ver sino solamente este versículo el día de hoy porque no va a dar más tiempo. Dice, Malaquías 1.1, lo pueden leer, por favor, quien lo tenga, lo puede leer. Malaquías 1.1. Amén, hermano. Palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. Amén. Decíamos que Malaquías, el significado es mi mensajero, o mensajero de Dios, o mensajero de Jehová. Entonces, la palabra profecía significa que es algo que va a acontecer en futuro. También se le puede decir que la palabra profecía proviene netamente de Dios, y también la palabra profecía se le da a los escritos o a los pergaminos de la palabra de Dios, en este caso. Entonces, una profecía del Antiguo Testamento es un mensaje de Dios. Malaquías, el último profeta, predicó después de Ageo, Zacarías y Nehemías. Ellos se encargaron de exhortar al pueblo a que levantasen el templo de Dios. Ya el templo está levantado. Ahora, ¿qué pasa con Malaquías? Hay una apatía y disolución porque el pueblo se ha cansado, o porque pasa mucho tiempo siendo la misma rutina, siendo siempre lo mismo, y el pueblo está realmente cansado. Entonces dicen que no se habían cumplido las profecías dichas por Isaías, dichas por Jeremías y dichas por el profeta Miqueas. Sé que es mucha información, pero vamos a ir poco a poco entendiendo esto. Toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías,
Estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue hecho únicamente para apuntar al Hijo de Dios. La creación fue hecha para Jesucristo. El diluvio fue hecho porque había mucha maldad en la tierra, pero también fue para purificar la tribu de Judá donde venía Jesús. El rey David fue establecido de la tribu de Judá. Todo viene preparándose para que Jesucristo llegue en el año 0, es decir, después del profeta Malaquías. Es decir, si Isaías dice, como lo vamos a estar estudiando, aquí viene uno que va a libertar el pueblo. Jeremías dice, viene un rey de los cielos, viene un ungido que va a aniquilar y va a destruir todos los problemas de la tierra. Luego dice el profeta Miqueas, también dirá estas cosas, de Belén. Fíjate cómo habla Miqueas. De Belén saldrá el Salvador del mundo. Entonces, claro, ellos están leyendo esto y han pasado... ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Mi hermano Jorge lo ha predicado. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado de Isaías al Nuevo Testamento? Lo hemos estudiado con mi hermano Jorge, pues lo ha dicho aquí. Estamos hablando que casi es un ángulo entre 700 o 600 años, hermano. Isaías ha dicho algo y no ha acontecido en el pasado 700 o 600 años. El pueblo dice, ¿en qué momento? Entonces, el pueblo está muy cansado, es mucho tiempo, no se cumplen las escrituras del Salvador y no se habían cumplido las profecías mesiánicas de Isaías, Jeremías y de Miqueas. ¿Qué significa la palabra mesiánico? ¿Qué significa la palabra Mesías? Aquí está. El título hebreo, lo pueden leer, no se puede pronunciar porque no sé hebreo, pero sí está allí. Dice Mesías, es la palabra equivalente a griegos, que significa Cristo, significa ungido. Por lo tanto, Jesucristo significa Jesús el ungido o Jesús el Mesías. Entonces esa palabra me lleva a mi entender, según el sistema de la ley de Dios, brevemente, que cuando un rey es escogido, venía el sacerdote, lo ungía con aceite en la cabeza, y ese era el que iba a llevar palabra de Dios. Bienvenido, hermano Robert, bendición. Ese es el que iba a llevar palabra de Dios. Ahora, este rey no iba a ser un rey terrenal, sino que iba a ser el rey de Dios. Y él mismo se dice en el Nuevo Testamento, yo soy el rey de reyes y yo soy el señor de señores. Entonces, este Mesías habla Isaías. Vamos a leer lo que dice Isaías, que para el pueblo de Malaquías, 430 años antes de Jesús, no se ha cumplido. Para ustedes sí. Fíjate la diferencia de yo ver la profecía de Isaías 2021 a yo ver la profecía de Isaías 430 años de Cristo, antes de Cristo, 2500 años antes, y usted ya lo tiene. Esa es la diferencia. Por eso es que yo leo este pasaje y para mí es una alegría, porque ya se ha cumplido. Pero para los que están estudiando este libro de Malaquías, no es tan fácil, hermano, porque no está cumplida ninguna profecía. Isaías le dice, y el pueblo lo conoce esta profecía, por lo tanto Jehová mismo les dará esta señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará. ¿Qué significa Emmanuel? Dios. Imagínate tú, en el profeta Malaquías han pasado 300, 400 años y no ha llegado tal Emmanuel. El pueblo dirá, Dios retarda su promesa, Dios no lo trae, pero si tú lees Mateo capítulo 1, que lo tienes ahí, ahora bien, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, quedó embarazada por el Espíritu Santo. Quedará embarazada y dará a luz un hijo. Miren la joven, la soltera. Todo esto, mira lo que dice ahora aquí el pasaje. Gracias a Mateo. Todo esto, de hecho, pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio de su profeta. Miren la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, esta palabra, 400, 700 o 600, hay una medida muy amplia allí, se cumple en el tiempo de mi Señor Jesús. Eso tiene mucha importancia por el contexto que estamos levantando aquí. ¿Qué dice Jeremías? Acuérdense que Malaquías
se queja al pueblo porque no se han cumplido las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías y las profecías de Miqueas. Vamos a ver qué decía Jeremías. Esto es lo que dice Jehová: en Ramá se oye una voz, lamento y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos. No se ha dejado consolador, que ellos ya no están. ¿Qué estaba pasando allí? Cuando el rey se entera que iban a ser un niño, que iba a ser el rey de Jerusalén, ¿sabes cuál fue la orden del rey? Matemos a todos los varones, porque si ese niño va a nacer, yo lo quiero matar. Y mataron a todos los niños. Y ese es el llamamiento. Mateo capítulo 2 dice: Herodes, el rey, al ver lo que los astrólogos que lo habían engañado. ¿Usted se acuerda cuando venían los astrólogos que la 2021, inclusive España, esta nación, le llama los 3 reyes magos? La palabra de Dios nos dice que son astrólogos, personas que sabían mucho de la situación de las estrellas, estaciones del tiempo, lunares y todo eso, personas que sabían de ciencia, conocidos como astrólogos, le llaman comúnmente los 3 reyes magos. Los 3 reyes magos se presentan a Herodes y le preguntan y le dicen: ¿dónde está el rey para llevarle estos presentes? ¿Qué tenemos? ¿Recuerdan? ¿Qué traían los 3 reyes magos? Creo que Estefanía lo sabe. Estefanía, no estás oyendo. Traía oro. ¿Qué más traía? Incienso. ¿Y qué más? Amén. Ahí está. Imagínate los astrólogos presentes ante un rey terrenal que detesta, odia y va en persecución contra Israel. Ellos no lo saben. ¿Dónde está el rey que ha de nacer para entregar estos presentes? El rey Herodes dice: ¿cómo que hay un rey que ha de nacer? Si yo soy el rey. Tengo un hijo. Mi generación es la que sigue reinando. ¿Quién es ese niño? No sabemos. Él muy suspicaz, inteligente, astuto. Bueno, ¿cómo sabes tú que van a ser un rey? Es que hemos visto una estrella en el cielo y según las profecías de Israel, que cuando veamos nosotros la estrella, debemos de seguirla y ahí estará ese niño. Y hemos venido a ti porque tú eres el rey, tú debes de saber. Bueno, yo no lo sé, pero yo pongo a disposición lo que necesites para que me digas dónde puede estar. Pueden marcharse. Y le dijo los astrólogos, le engañaron, diciéndole, porque se dieron cuenta que iban a hacerle daño, iban a matar al niño. Y dijeron la derecha y otros fueron a la izquierda para tratar de persuadirlo y que no mataran al niño. Entonces Herodes, al ver que los astrólogos le habían engañado, se puso muy furioso y teniendo en cuenta el tiempo exacto que había de averiguarlo por ellos, mandó a matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo que vivían en Belén y en todos sus distritos. Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz de llanto y gran lamento. Era Raquel llorando por sus hijos. No quería que la consolaran porque ellos ya no están. Increíble lo que ha dicho Dios por medio de sus profetas, el cumplimiento de sus profecías. Tercera profecía que vamos a ver, Miqueas. De ti, Belén Éfrata, la que es demasiado pequeña e insignificante para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que será gobernante de Israel. Imagínate a Herodes leyendo el profeta Miqueas, porque eres el rey y tiene los pergaminos. Mira, aquí dice, va a ser de Belén, de Éfrata. Ordena, vamos, llévate toda una caballería, mátalos a todos. Los niños de 2 años, aniquílalos. Esa información la sacó del libro de Miqueas. No creas tú que lo sabía, él la leyó en la palabra. Su origen se remonta a tiempos antiguos, de los días de mucho tiempo atrás. De Judá saldrá para mí el que será el gobernante de Israel. Mateo capítulo 2, verso 1, cumplimiento de la palabra. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en un pesebre. Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de Oriente. ¡Qué casualidad! Los astrólogos de Oriente a llevarle presentes a mi Señor.
Y ellos contestaron en Belén de Judea, porque esto fue lo que se escribió por medio del profeta. De ti Belén saldrá y no eres absoluta ciudad insignificante entre los gobernantes de Judá, ya que de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Qué estoy dando a entender con todo este contexto? Lo que está diciendo Dios en el Antiguo Testamento acerca de mi Señor Jesús se ha cumplido. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón del pueblo de Israel al leer Isaías, al leer Jeremías y al leer Miqueas? Un corazón incrédulo. Hablamos en casa de Génesis, Lorena y Brian. Noé predicó 100 años que vendría un diluvio. No había llovido sobre la tierra. Había un gran vapor que descendía y regaba toda la faz de la tierra. Y Noé decía, va a venir un diluvio. Y le dijeron, no, tú estás loco, no viene ninguno. Nunca ha llovido en la tierra. Dios cierra el arca, empieza a llover y todos mueren. Ellos tienen el mismo corazón. Va a venir el Mesías. ¿Qué Mesías? El que ha dicho Isaías. Han pasado 400 y pico de años. El que dijo Jeremías, el que ha dicho Miqueas. No ha llegado nadie. El pensamiento de Israel año 430 a.C. es este. El pueblo está cansado en mucho tiempo y no se cumplen las escrituras del Salvador. No se habían cumplido las profecías mesiánicas de Isaías, Jeremías y Miqueas. Para ellos. ¿Y para usted? ¿Se cumplieron? Nació Jesús en Belén. El gobernante salvó al mundo y está a la diestra de Dios sentado en el trono celestial. Eso no lo sabían ellos. Usted lo sabe. Ahora, pensamiento nuestro de la iglesia, año 2021, después de Cristo. Vamos a ver. El pueblo está cansado. Estoy citando al profeta Malaquías, porque quizás tenemos el corazón del pueblo de Malaquías y lo podemos tener hoy, porque no, si en el tiempo de Noé teníamos ese corazón, si en el tiempo de Malaquías tenemos ese corazón, es necesario que entendamos que podemos tener este corazón, hermano. Es importante saber todo el contexto de la palabra de Dios para yo teniendo todas las herramientas, mi Dios no me diga, Alejandro, tú has pecado por soberbia, es decir, con conocimiento de la palabra de Dios, yo he pecado. No, a mí que me diga mi Señor, Alejandro, has pecado por ignorancia. Tú ignorabas que esto iba a acontecer. Hay que cuidarse mucho de la palabra de Dios, porque sabemos que la tenemos entera. No existe, y ya lo vamos a ver, nueva profecía, porque ya está cumplida y ya está escrita entera. Vamos a seguir leyendo. Año 2021, el pueblo está cansado, en mucho tiempo no se cumplen las escrituras de El Salvador. Pero ¿qué escrituras no se han cumplido? Las dichas por los apóstoles, tanto como Pedro, Pablo y el apóstol Juan. Coloco a 3. Yo puedo colocar a muchos ahí, pero vamos a resaltar a 3. O vamos a citar a 3, mejor dicho. Ellos hablaron de una vida eterna. Ellos hablaron de la segunda venida de Cristo. Ellos hablaron de una resurrección de muertos. Ellos hablaron del gran día y terrible de Jehová, que iba a destruir todo el mundo. ¿Eso ha acontecido? La pregunta. ¿Ha acontecido? No. Cristo no ha venido. No ha visto nadie resucitar entre los muertos. Y la tierra aún sigue estable y no ha sido destruida. Este es el contexto que te estoy colocando en los zapatos del pueblo de Israel con Malaquías. Ahora te estoy colocando en los zapatos de lo que está sintiendo el pueblo de Dios. ¿Cuándo nació Jesús? Año 0. ¿Qué año estamos? 2021. ¿Cuántos años han pasado para que Jesús venga? 2000 años. ¿Cuánto está esperando Malaquías que venga el Mesías? Casi 700 años. Nosotros hemos estado esperando 2000 años. ¿Pensaremos como los de Malaquías? No viene Jesús. Jesús no viene. Han pasado 2000 años. Es más, la palabra dice que Jesús retarda su venida porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es más, no hay apuro de predicar la palabra. No existe apuro de que yo venga y le diga a toda mi familia, arrepiéntete de tu maldad, por favor, venga a los pies de Cristo, tu vida está en peligro, porque un apóstol de Dios, escogido, imagínate ahora, no es
Miqueas en un sueño, está durmiendo y Miqueas, levántate, te tengo que... ¿Y dónde está, Señor? No, oye mi voz. Porque Dios nunca se manifestó, hermano. Dios jamás se presentó en la tierra en el Antiguo Testamento. Se presentó como una zarza ardiente, una zarza que no, es decir, un árbol, una rama, un arbusto como ese, nunca se consumía. Fuego, y estaba Moisés por allá. Digo, ¿qué le pasa a ese arbusto? No se termina de quemar. Voy a acercarme. Moisés, quita el calzado de tus pies porque tierra santa estás pisando. Está en medio de Dios. El fuego representó en ese momento a Dios, pero Moisés no lo vio. Moisés no vio el rostro de Dios. Ahora, ¿qué rostro vio Pedro? El rostro del Hijo de Dios. ¿Qué rostro vio Pablo? Se le presentó camino a Damasco, hermano Jorge. ¿Qué rostro vio Juan? No es en sueño, no es en un pasaje de que, bueno, en un gran éxtasis, no, cara a cara. Así como yo puedo ver hoy a mi hermano Roberto, puedo ver a Génesis, Pedro estaba viendo a Jesucristo. ¿Será que el mensaje se irá a cumplir de la boca de Jesús? En el Antiguo Testamento no era el Hijo de Dios, eran profetas escogidos por Dios para que se cumpliese una escritura que ya se cumplió. En el Nuevo Testamento, de la boca de mi Señor, de la presencia misma física de mi Señor Jesús, que vio Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, los discípulos, multitudes, escucharon cosas de Jesús. Vamos a ver qué escucharon. Preguntas. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Será que tenemos por tardanza las profecías de Jesús? ¿El tribunal de Cristo será cuándo? Usted tiene que preguntarse mucho esto. ¿Los afanes de este mundo han hecho que me olvide de la palabra dicha por Jehová que se ha de cumplir? ¿2000 años es mucho tiempo? ¿Será que 2000 años es mucho tiempo? Siempre habrá tiempo para predicar a Jesús, a mis amigos, familiares. No hay ningún apuro, hermano. No hay apuro. Usted no puede tomárselo con calma. Todo tiene su tiempo, tranquilo estamos. Él no viene todavía. Ese es el corazón de Malaquías. Este es el corazón del pueblo que dice Jeremías, Isaías y Miqueas. Por favor, eso no se ha cumplido todavía. Estamos tranquilos, ya está el templo construido. Mira, tenemos un maravilloso templo. Gracias a Ageo, gracias a Esdras. Muy bien, Esdras. Muy bien, Ageo, por impulsar al pueblo. Ya estamos tranquilos, tenemos un templo. Usted tiene un templo y es usted mismo. No hay persecución. Aquí podemos hablar de Cristo. Usted puede pararse allí, hablar de Jesús. Usted puede pararse en la glorieta Cuatro Caminos, en Conde de Casada, a la Puerta del Sol. Usted puede, cuando usted quiera, hablar de Jesús. No hay problema. Aquí no hay persecución ninguna. Entonces, no, si no hay ese problema, no hace falta que yo lo haga. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Dios cierre la puerta del arca? Y ahí digo, oye, sí, voy a acordarme de mi mamá. Mamá, tal cosa. Hijo, ya no, ya. Y Jesús te va a decir, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, ya yo cerré el arca. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Profecía también. El apóstol Pedro dijo profecía. ¿La tomaremos en serio? ¿Pensaremos en ella? Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Imagínate el apóstol Pedro. Es que yo lo veo escribiendo con una fe, una convicción. Estuvo con Jesús, lo vio cuando lo azotaron, lo vio cuando lo negó 3 veces, porque la palabra dice, cuando cantó el gallo, que ya Pedro lo había negado 3 veces, la vista de mi Señor Jesús vio a Pedro. Eso fue una vista que Pedro se levanta y se fue a llorar amargamente. Cuando Pedro lo niega, se vio con Jesús y se fue a llorar amargamente. El Hijo de Dios le había dicho, Pedro, antes que saliera el alba, antes que el gallo cante. El gallo cante significa, ¿el gallo canta a qué hora? Les pregunto. Bueno, depende de los gallos. Conozco gallos que cantan desde la 1 de la mañana, no sé por qué, tiene un horario malo, pero un gallo bueno, empiezan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que está despertando el alba y empiezan a cantar. Eso es un gallo bueno. Este gallo estaba muy bueno porque cuando estaba levantando el alba empezó a cantar y Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. Ese es el contexto. Y Pedro dijo, amado, esta es la segunda carta. Tengo que escribirle.
En ambas, despierto con qué. ¿Saben por qué pone la palabra Pedro exhortación? Porque le da gran miedo y temor que nosotros tengamos el corazón de Malaquías. Le da gran miedo y temor que nosotros estemos muy relajados, durmiendo espiritualmente, muy tranquilos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesús y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, estas profecías se han cumplido, hermano. Sabiendo primero que se cumplieron, que los posteros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, personas que dirán, Cristo no va a venir, eso es mentira. No hay segunda venida, olvídate de eso. Jesús es otra historia inventada por un grupo de personas. Olvídate de eso. Diciendo, ¿dónde está la promesa a su advenimiento? Es que el libro de Malaquías es una preciosidad. Por eso es que vamos a ver solamente el versículo 1. ¿Dónde está la promesa? Profecía de Dios que viene a Malaquías. El pueblo está adormecido. Sigan adorando a Dios. El Mesías viene. Este es el contexto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron igual desde el principio de la creación. ¿Qué ha sucedido después de la creación? Nada, todo sigue igual. Efectivamente, todo sigue igual. Versículo 5, para despertar, para abrir los ojos. Estos ignoran, porque lo ignoran voluntariamente. Saben que es así, pero lo ignoramos voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Es decir, hágase la luz, hágase la tierra, 6 días de la creación. Pero también la palabra de Dios, que proviene del agua y por la agua subsiste, por lo cual el mundo pereció ahogado en agua. ¿Se cumplió esa palabra del apóstol Pedro? El mundo fue anegado. Todos murieron. ¿Será que viene Cristo según el apóstol Pedro? Amén. Pero los cielos y tierra que existen ahora, ay hermano, profecía. Hermano, esto es profecía, futuro. Esto es algo que no ha pasado. Tiempo de Malaquías, vendrá un Mesías. ¿Qué Mesías va a venir? En Belén van a nacer. ¿De Belén? ¿Ese pueblo? Es como si me digan a mí, voy a citar una ciudad de Venezuela, después mi hermanito Jorge o Robert me dicen una ciudad de Honduras, por favor. De allá de San Mateo, cerca de la Victoria, se llama San Mateo, ahí van a ser el rey de toda la tierra, y él va a gobernar. Y yo decía, de San Mateo, ¿por qué no escogió San Antonio de los Altos? O escogió, no sé, Caracas. Va a escoger San Mateo. ¿Por qué no nació en Jerusalén? ¿Por qué no nace en Jerusalén? Que es la principal. No. ¿Saben por qué? Porque Dios no vino a enseñorearse de nosotros. Dios no vino a ser como otro gobernante, a oprimir. Dios vino a servirte. Dios vino a hacer lo que nadie ha entendido, que en la cena del Señor tomó una toalla, tomó un lebrillo y le lavó los pies a todos. El trabajo más deshonroso de una persona era lavarte los pies. Imagínate, quítate la sandalia, este es el contexto, no hay calles de asfalto, no hay aceras de hormigón, camina por la tierra con una sandalia abierta, no hay medias, no hay un zapato cerrado. ¿Cómo están tus pies? Sudados, llenos de polvo y de tierra, y están malolientes. Tengo que decirlo. Jesús tomó un lebrillo, una toalla. Ven, Pedro, no me laves, Señor. Pero si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame completo, mi Señor. La respuesta de Pedro, lávame completo. Estaba dispuesto Pedro a que lo lavase entero el Señor Jesús. Y Jesús hizo eso. Oh, amados, no ignoréis esto. Mira, es que, bueno, voy a leer el 7, perdón que me lo brinco. Bueno, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Hermano, esto va a ser destruido con fuego, lo está diciendo la palabra. El versículo 8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿qué? ¿Sabe qué significa ese refrán? Que lo dijo el salmista David también, que para Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Que 1000 años es lo que significa tiempo indefinido, tiempo que no tiene.
Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Ha pasado 2000 años, a mí no me afecta. Ha pasado un día, no me afecta. ¿Por qué? Porque Dios ve a la creación que usted sí tiene tiempo. Usted tiene 100 años, usted tiene 100 años, 100 años, no tiene más. Si usted en 100 años no hace nada, usted se va a enfrentar al tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Seguimos leyendo. El Señor no retarda su promesa. Esto es impresionante. El pueblo de Malaquías, ¿cuándo viene el Mesías? El pueblo de hoy, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que todos, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Pedro dice, Cristo viene. ¿Y cómo viene? Va a ser, ¿sabes cómo? Como cuando un ladrón va a robar una casa. Si yo supiese el día que me iban a robar, las veces que me robaron, hubiera estado muy atento. No hubiera hecho cosas que sé que tuve el error de hacer. Si yo hubiera sabido cuándo me iban a robar, literalmente hablando de mi país que me robaron varias veces, yo hubiera hecho cosas para evitar ese robo. ¿Qué pasaría si a usted le dicen, a usted lo van a robar? Así que puede hacer esto, puede hacer esto, para que no lo roben. Y usted no lo hace. Y usted está esperando que lo roben. Dios te está diciendo, para que no te roben, haz esto. Y si tú no lo haces, después quiere que te roben. ¿Sí o no? Si tú no quieres hacer algo, después quiere que te roben. El ladrón va a venir por la noche, el cual los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos. Y la tierra y sus obras que hay en ella serán. ¿Usted cree que quedará la creación bella y hermosa? Pedro está diciendo, el que estuvo con Jesucristo, el que Jesús le lavó los pies, el que el mismo Jesús le dijo, Pedro, no digas que vas conmigo hasta la muerte, Pedro, porque tú me vas a negar, tú eres un hombre, tú fallas, Pedro. Luego se fue llorando, se arrepintió y es el que abrió el discurso en el día de Pentecostés. Imagínense ustedes quién es Pedro. Abrió la puerta al pueblo judío. El que creyera en Jesús fuera bautizado será salvo. Se arrepintieron y se bautizaron como 3,000 personas. Hechos capítulo 2. Luego, con Cornelio y su casa. ¿Quién soy yo, judío, para impedir que un griego, un gentil, uno fuera del pueblo judío, quiera servir a Dios? Ya Dios me hizo entender que toda esta salvación es para todos. Usted es gentil. Usted y yo somos griegos. Usted y yo no pertenecíamos al pueblo judío. Nosotros somos de un pueblo, según para los judíos, paganos. Pero nosotros hoy no es un Dios de Israel, es un Dios de su creación, es un Dios de todas las naciones. Seguimos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, 5 veces el apóstol Pedro dice que va a ser quemado desecho. ¿Será que será verdad? Pedro dice en exclamación, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es eso? ¿Será que me van a robar? Bueno, no importa. No, pero es que tú vas a ser quemado. Te vas a morir. Ser santo es acercarse a Cristo. Ser piadoso es imitar a Cristo. Y el nuevo estilo de vida es cuando Jesús te dice en el Evangelio de Mateo, bienaventurado eres. Cuando por mí os persigan, bienaventurado eres. Cuando por mí os digan cualquier clase de cosas, bienaventurado eres. Cuando tú realmente me has servido, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Señor, ven hoy, Padre. Que venga mi Señor Jesús hoy mismo. Estamos preparados. Que suene la trompeta. Que se reviente la creación para yo poder ver a Jesús cara a cara y decirle gracias, mi Señor. Se acabó el sufrimiento. Ya no tendré que ir mañana a trabajar. Ese pecado que entró por Adán, ya no tengo que yo llevarlo. Las consecuencias de un hombre que pecó no son mis consecuencias. Yo no quiero seguir en esto. Quiero estar contigo. ¿Qué dijo Pablo? Tampoco queremos, hermano, el apóstol Pablo, hermano. Estamos hablando que Pablo, el que estableció más iglesias de Cristo en el Nuevo Testamento, el que más anduvo por toda
el continente europeo se propuso en su corazón, está escrito aquí, visitar esta tierra, hermano. Pablo dijo, yo deseo ir a España. Imagínate ahora una cosa, si España está en la palabra de Dios, ¿será que es una metáfora? ¿Será que Corintios, será que Tesalónica, Éfeso, que tienen nombres escritos en la palabra, que hay situaciones que usted puede ver que Roma existe? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como en otros que no tienen esperanza, que queremos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron con él. Todo lo que usted ha perdido en este mundo, madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, todo lo que ha muerto y usted creyó que se perdió, Jesucristo dice, yo los voy a traer conmigo. ¿Usted cree en esa palabra? Está dicha por el apóstol Pablo a través de Jesús. Por lo cual decimos, esto es la palabra del Señor que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor. No predeceremos a los que durmieron. Pablo está diciendo, los que murieron antes serán resucitados, pero yo que estoy aquí también seré resucitado. El pueblo futuro también resucitará. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo no puedo imaginarme cómo será esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Saben por qué? Los que hayan obedecido a Dios en la palabra. Porque sabían que vendría el ladrón. Ese Jesús. Vendrá cuando nadie se lo espera, como un ladrón. Vengan conmigo los que me sirvieron. El otro pueblo que no me sirvió simplemente no tendrá esperanza. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire. ¿Usted cree que yo entiendo eso? No lo entiendo, hermano. ¿Usted cree que yo entiendo lo que significa este pasaje? Es un pasaje que no ha sucedido y yo tengo que predicar como predicó Noé. Yo tengo que predicar como predicó Malaquías. Noé ha visto que lloviera. No. Noé dice, entren en el arca porque va a llover. Noé mismo no ha visto eso y lo está predicando. Yo no he visto cómo será la venida de Jesús. Yo no he visto cómo será la nube. Yo no sé cómo seré yo transformado. Pero eso tengo que predicarlo porque es palabra de Dios y porque tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y ahora el apóstol Juan me están diciendo a mí que estuvieron con mi Señor, que ellos saben y que ellos han predicado por boca de Cristo. Él viene. Como también Malaquías habló al pueblo de Israel. Aquí tenemos a uno que habló por boca de Cristo. El último que escribió, Juan. Así como el último que escribió fue Malaquías, ahí tienes. El último que escribió, Juan. Hay un silencio profético. 2000 años de silencio. En Malaquías, a Juan el Bautista, Mateo capítulo 1, 400 años de silencio profético. Hoy tenemos un silencio. Después de Apocalipsis. ¿Y qué dijo este hombre? Vamos a leerlo. Y me dijo, fíjate esto, Jesucristo me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, gloria a Dios, Señor, por los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, dice Jesucristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Usted cree en Juan? ¿Usted cree que Juan lo vio? Jesucristo en una cruz, hermano, en una cruz. Juan, yo me imagino la mirada de Juan llorando, entristecido porque está viendo a Jesús, el rey del mundo, clavado en una cruz, y Juan pensando, no entiendo, ¿ganaste o perdiste porque moriste en una cruz? No lo entiendo. Juan, mírame, encárgate de mi mamá, por favor. Yo cuando leo esa palabra, yo digo, yo me imaginaba que Jesús le iba a decir otra cosa a Juan. Juan lo que pensó fue su madre. Juan, encárgate de mi mamá. ¿Por qué? Porque Jesús al tercer día estaba vivo. Y él lo que quería era, estos 3 días de duelo, quédate con mi mamá, no me la dejes. ¿Cuál es el corazón de Cristo? Si él no sabe que Jesús viene,
Génesis, quédate con él. Hazme el favor. Tú sí sabes que yo vengo, pero él duda un poco, o él no lo sabe. Génesis, quédate con él. Ya yo vengo. 3 días muerto en un sepulcro. ¿Cómo está una madre cuando pierde un hijo? Quédate con ella. Yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para hablar a Dios. Me postré. El libro de Malaquías nos va a enseñar cómo saber esperar al Señor y confiar en Él. El propósito de Malaquías para nosotros es saber esperar la segunda venida de Cristo. Gracias, Padre, por tu hermoso profeta Malaquías, que envió a Israel. Ahora tengo que darle gracias a mi Dios por los apóstoles que hoy como iglesia estamos igual que en los tiempos de Malaquías, igual que en los tiempos de Noé, igual que en los tiempos de Adán. Aquí hay un remanente, amén. Aquí hay un remanente, amén. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Es necesario que entendamos. El apóstol Pablo, y termino con este versículo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Usted cree en esa palabra escrita por Pablo, inspirada? Malaquías dijo, en Adán todos estamos muriendo. ¿Cuándo vendrá el Mesías? No lo vieron, hermano. Malaquías, esos años que estuvieron, 100, 120, el profeta Malaquías muere y no ve a Jesús nacer. El profeta Malaquías se va a la presencia en el seno de Abraham, allá donde dice que está el Hades, y dice, wow, menos mal que hice el trabajo, porque tuve fe, porque sabiendo algo y predicando algo que no lo había visto ni lo había conocido, hoy tú, Padre Abraham, me lo ratificas. Léase Lucas capítulo 9, el rico y Lázaro, y me entenderás por qué hablo así. Ese es el propósito del libro del profeta Malaquías. Solamente pudimos ver, hermanos, versículo 1. Dios les bendiga grandemente. Vamos a